¿No se escucha, doctor? Doctor, creo que está su micrófono apagado. Bueno, vamos entonces a continuar con la clase de hoy, donde vamos a ver específicamente la planilla, terminar o concluir con la planilla. En la clase anterior vimos la columna 24 y 25, donde calculábamos la cota inicial y la cota final del tubo. Vamos a comenzar en el día de hoy con la columna 26, donde vamos a calcular el valor de la fuerza atractiva. Para calcular el valor de la fuerza atractiva, nosotros vamos a calcularlo por la expresión que ya ustedes conocen, que dice que la fuerza atractiva va a ser igual al peso específico del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, que multiplica el radio hidráulico parcial y que multiplica a su vez la pendiente de la tubería expresada en acción. ¿Por qué les aclaro que es expresada en fracción? Porque recuerden que aquí nosotros la pendiente de la tubería la dividimos entre 1000. Entonces, si vemos acá, nos dice que la columna 26, que es la que estamos queriendo calcular, es igual a gamma, que es 1000, que multiplica radio hidráulico parcial, que van a admitirme y esperar a que lleguemos a la columna 37 para que ustedes vean cómo se calcula, pero es el radio hidráulico para el tirante parcial de circulación por la tubería, no es el radio hidráulico para la tubería Y. Y la pendiente, que es la que obtuvimos en la columna 23, que ahí la multiplicamos por 1000, aquí la dividimos entre 1000. ¿Está bien? Nosotros debemos verificar el criterio de la fuerza atractiva, que si ustedes se recuerdan, me recomiendan que la fuerza atractiva tiene que ser mayor o igual a 0,06 kilogramos por metro cuadrado para los tramos iniciales, y para el resto del tramo tiene que cumplirse que la fuerza atractiva es mayor que 0,10 kilogramos por metro cuadrado. Aquí es importante que ustedes tengan presente que cuando hablamos de tramos iniciales, en el ejemplo que estamos calculando, que es una alcantarilla secundaria compuesta por 2 tramos, para nosotros el tramo inicial es donde arranca la alcantarilla, o sea, sería el tramo 1-2. En este caso debemos chequear que en este tramo la fuerza atractiva cumpla que sea mayor o igual a 0,06. Mientras que ya para el resto de los tramos debe cumplir con el valor de 0,10. No se olviden que el criterio que nosotros estamos utilizando para el diseño es el criterio de la fuerza atractiva. Por ende, esto es obligatorio que se cumpla en todos los tramos correspondientes. ¿Está bien? Ahora bien, como ya vimos en la clase anterior, de no cumplirse el valor de la fuerza atractiva en algún tramo, nosotros lo único que podemos hacer es variar o el diámetro del tubo o la pendiente o ambos inclusive a la vez. ¿Está bien? Ahora bien, si ustedes se fijan acá, en el radio hidráulico es área entre perímetros, ahí entre el diámetro. Y en la pendiente, bueno, pues lógicamente es un factor directamente proporcional a la fuerza atractiva. ¿Qué significa eso? Que si yo aumento el valor de mi pendiente, pues directamente voy a aumentar el valor de la fuerza atractiva. ¿Está bien? Entonces eso es importante que ustedes tengan presente. Bueno, en la columna 27
en la columna 27, nosotros vamos a calcular la relación Y sobre D, la misma que obtiene a partir del gráfico de relaciones hidráulicas que nos da la bibliografía especializada. Aquí, este es el gráfico de relaciones hidráulicas. Este gráfico es un gráfico que está en todos los textos de la hidráulica básica. Está en el texto de mecánica de los fluidos, está en los textos de la hidráulica de canales, Bentichou, etc. Este gráfico, no sé si se lo estarán ya enseñando en clase. Les pregunto para que algunos de ustedes me contesten. Este gráfico ya se lo están enseñando en clase, se lo han enseñado, lo han visto ustedes. No, ingeniero. No. Siguen lo mismo. No se lo enseñan. Y no entiendo por qué no se lo enseñan. A ustedes lo que le enseñan para calcular, por ejemplo, el área parcial, o sea, el área para el tirante parcial, el radio hidráulico para el tirante parcial, la velocidad parcial, les enseñan una fórmula que están en función del ángulo central, con respecto al ángulo central, que son unas fórmulas grandes, largas, que yo les voy a poner una de ellas aquí para que vean que se puede utilizar indistintamente. Pero la ventaja que tiene este gráfico es que investigadores, lógicamente en etapas más recientes, crearon este famoso gráfico de relaciones hidráulicas con el único objetivo de facilitar el cálculo y evitar tener que entrar en esas grandes de las cuales, bueno, se puede cualquiera equivocar. Este gráfico tiene, como ustedes pueden ver aquí, por el eje Y, tiene la relación tirante dividido el diámetro de la tubería, o sea, tirante parcial dividido D, que es el diámetro de la tubería. Y por el eje X tiene la relación el área parcial dividido el área para la tubería llena. Por eso yo le pongo a 100 para representar el área del 100% de la tubería llena. También pueden encontrar en la bibliografía que sea A partido A0, que significa el área de la tubería llena también. Yo les pongo aquí a 100 para que ustedes se den cuenta que es el área para la tubería llena. También aquí podemos obtener el caudal parcial dividido el caudal para la tubería llena, la velocidad parcial dividida la velocidad para la tubería llena y el radio hidráulico parcial dividido el radio hidráulico para la tubería llena. Aquí aparecen unas rayitas con los diferentes colores que son equivalentes a los colores de las que hay acá. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el área parcial, entonces yo tendría que entrar en la curva, que tiene el color rojo. Si quiero calcular la velocidad, tendría que ir en la curva que tiene el color negro y así sucesivamente. ¿Qué ventaja tiene esto? Les voy a poner un ejemplo nada más para que ustedes vean qué fácil es con ello. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera saber el área mojada que tiene como diámetro 6 pulgadas, 150 milímetros. Y yo me acerco a la alcantarilla y mido en su interior la profundidad que tiene el agua, que es milímetros. Entonces quiero saber cuál es el área mojada que tiene esta alcantarilla de 150 milímetros cuando el tirante de circulación es de 10 milímetros. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer es entrar en el gráfico de relaciones hidráulicas que vimos ahí adelante, en la diapositiva anterior. Entro con mi relación Y sobre D por el eje Y, divido Y, ¿cuánto es el tirante? 10 milímetros. ¿Y cuánto es el diámetro? 150. Eso me da 0,07. Entonces, lo que yo quiero calcular es el área. Si quiero calcular
a la curva que me caracteriza el área es la roja. Entro aquí con 0,05 dividido a 100 y eso me da 0,10. Entonces, yo despejando de esta ecuación, me queda que el área parcial, que es la que está en el numerador, es igual a 0,10 y paso a multiplicar el área de la tubería llena, que es a 100. El área de una tubería llena es igual a pi de 2 sobre 4. Como yo conozco el diámetro, que es 150 milímetros, llevado a metro es 0,15, 16 por 0,15 al cuadrado sobre 4. Y eso me da un área de 0,196 metros cuadrados. Entonces, ahora vengo acá y digo 0,10 por el área de 100, que es 0,196. Y cuando multiplico eso me da que el área metros cuadrados. O sea que es en este caso, de manera muy rápida, el valor del área parcial sin tener que estar haciendo esos grandes cálculos. Supongamos que era calcular, por ejemplo, el radio hidráulico parcial. El radio hidráulico, vengo aquí y corto la curva amarilla y leo. Y yo sé que el radio hidráulico de 100 es D sobre 4, el diámetro del tubo entre 4. Entonces, el valor que me dé de multiplico por R de 100, que es D sobre 4, y me da el radio hidráulico parcial. O sea que de una manera muy simple yo puedo usar este gráfico. Ahora, ¿qué fue lo que yo hice para obtener esta ecuación que me permite obtener la relación Y sobre D, que va en la columna 27? Este gráfico y obtuve la ecuación, como yo ya conozco el caudal y puedo conocer o calcular el caudal de la tubería de 100, entonces yo lo que hice fue que saqué para varios puntos, Q sobre Q100 es la celeste, la curva celeste. Dije, por ejemplo, vamos a suponer, para 0,10 el valor de Q sobre Q100 es tanto, para 0,20, para 0,30, 0,40, sí, eso lo metí en el programa de ajuste de curva, en el Excel, y me devolvió que la ecuación que tiene mayor coeficiente de correlación es esta que estamos viendo acá, cuyo coeficiente de correlación que me dio fue 0,99999. Entonces, ¿eso qué me significa? Que cuando yo quiera calcular, para calcular aquí la acción Y sobre D, solo tengo que entrar con la columna, el valor de la columna 32, que es donde calculo Q partido Q100, y aplicar esta ecuación y directamente me va a dar el valor de la relación Y sobre D. ¿Está bien? Recuérdense ustedes que el Excel no importa si hasta aquí la información que usted calculó no me da para conocer Q partido Q100, el Excel no importa, resuelve y después vuelve a traer el valor y resuelve lo que dejó. ¿Está bien? Entonces, en esta columna 27 de relación Y sobre D, yo tengo que chequear que en todos los casos mi relación Y sobre D sea mayor a 0,20, mayor o igual a 0,20 y menor o igual a 0,75. Pero recuerden que la norma dice que en los tramos iniciales, por tener ahí el menor aporte de caudal y lógicamente el menor tirante, puedo admitir valores de Y sobre D hasta 0,15 siempre y cuando la velocidad en ese tramo sea mayor o igual que acá. En la 28 y en la 29 yo voy a obtener la cota de cámara que va a ser la
de la tener la cota superior de la cámara. Y la cota superior de la cámara yo la voy a igualar a la cota de terreno o de pavimento en caso de que ya existiera algún tipo de pavimento. ¿Por qué? Porque mi cámara no puede quedar ni por encima ni por debajo de la cota de terreno o de pavimento, porque se convierte o en un obstáculo o en un bache para la circulación. Entonces, la columna 28 la voy a igualar a la columna 4, que si ustedes tienen ahí su libro se podrán fijar que es la cota de terreno en la cámara situada aguas arriba del tramo, que es la que estamos analizando, que es la 1. Ahora, cuando yo hablo de cota superior e inferior de cámara, estoy hablando de la cota superior y la cota inferior de la cámara que inicia el tramo. Y escuchen esto y grábenlo. Cuando yo hablo de la cota superior e inferior en una fila, en un tramo de tubería, me estoy refiriendo a la cota superior e inferior de la cámara que inicia el tramo. Cuando la 2 inicie el tramo 2-3, la cota superior e inferior de la cámara 2. ¿Está claro? O sea, siempre calculo la cota superior e inferior de la cámara que inicia el tramo. No es como aquí, que yo calculo cota inicial de salida de la tubería y la cota final en la cámara final. No, aquí es cota superior e inferior de la cámara que inicia el tramo. Entonces, la cota superior la igualo a la cota del terreno. Y la cota inferior la voy a calcular a partir de restarle a la cota inicial del tubo que sale de la cámara, no es que llega, sino que para yo conocer la cota inferior de la cámara, voy a restarle a la cota inicial del tubo que sale de la cámara 0,10, que es la separación que le doy de la tubería al fondo para poder construir, como ya vimos, la media caña. Entonces la columna 29 va a la columna 24, que es donde yo tengo la cota que inicia el tramo, que es la que sale de la cámara, menos 0,10, que es la separación de la solera de la tubería de salida a la losa de solera de fondo de la cámara. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, obtengo la cota superior e inferior de la cámara que inicia siempre. En la columna 30 voy a calcular la velocidad parcial del flujo, la cual se obtiene a partir de la ecuación de Manning, la misma que finalmente queda de la siguiente manera. Manning me dice que es igual a velocidad es igual a 1 sobre n por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2. Aquí divido la pendiente entre mí porque allá yo la multipliqué por mí, si ustedes se acuerdan. Ahora, el radio hidráulico parcial, lo único que yo he hecho es sustituir aquí el radio hidráulico parcial por las ecuaciones grandes que ustedes le dieron. ¿Está claro? Pero este radio hidráulico parcial yo lo podía haber puesto aquí como la columna 37 que vamos a ver más adelante. Pero le quise poner la fórmula grande que seguro es la que le enseñaron a ustedes para que ustedes vean que se puede utilizar indistintamente. ¿Está bien? Y n aquí va a ser un valor constante que es 0.013. Y la pendiente, bueno, el valor de la pendiente que se obtuvo en la columna 23. ¿Está bien? Esto que se obtuvo en la columna 22, que lo divido entre mí para llevarlo a metro, porque allá está en milímetros, y Y sobre D, que lo obtuve en la columna 27. ¿Está claro? Una vez que yo calcule la velocidad parcial del flujo, en esta columna debemos chequear las recomendaciones de la norma en relación a que
la velocidad parcial del flujo tiene que ser mayor o igual que 0,6 y menor o igual que 5 metros por segundo. Entonces, con estos valores, entonces lo que tengo que hacer es o variar el diámetro o la pendiente o ambos inclusive. Aquí debemos dar que se admiten velocidades menores que 0,6 en algunos tramos, siempre y cuando se cumpla que el valor de la fuerza atractiva en ese tramo sea mayor a los 0,10 por metro cuadrado. ¿Está bien? Entonces, en la columna 31 vamos a calcular la velocidad crítica. Y la velocidad crítica ya nosotros vimos que se calcula por esta expresión. Es la gravedad por el radio hidráulico parcial. Entonces, fíjense que aquí la columna 31 es igual a 6 que multiplica 9,81, que es la gravedad, por el radio hidráulico parcial, que como les dije lo voy a calcular en la columna 37 elevado a la 0,5. ¿Está claro? Aquí nosotros debemos chequear que se cumpla que la velocidad de flujo, la velocidad de circulación de flujo parcial que obtuvimos en la columna 30 sea menor que la velocidad crítica que estamos obteniendo. De no cumplirse, entonces recuérdense que solo podemos variar para hacerlo cumplir o el diámetro o la pendiente o ambos inclusive. Parcial sea mayor que la crítica, siempre y cuando se cumpla que la relación Y sobre D esté aproximadamente igual a 0,5 y exista una buena ventilación en ese tramo de la red. Bueno, en la columna 32 voy a calcular la relación Q partido Q100. Q, ¿quién es? El caudal de cálculo que nosotros ya calculamos en columnas anteriores. Si más no me equivoco, creo que es la columna 20. El caudal de cálculo. El que si era menor que 2 adoptábamos 2 y si era mayor que 2 nos quedábamos con ese valor. Y Q de 100, según la ecuación de Manning, es 1 sobre n por el área de 100 multiplicado por el radio hidráulico de 100 a la 2 tercios y por la pendiente a la 1 medio. Entonces aquí el área de 100, ustedes saben que es pi de 2 sobre 4 y el radio hidráulico es el área entre el perímetro mojado. Entonces si yo sustituyo todo esto y lo resuelvo, bueno, aquí todavía se puede simplificar más, llego a esto que está acá. Yo podía haber simplificado más porque yo podía haber elevado 4 a la 5 tercios, haber sustituido n por 0,13, pero bueno, no lo quise, o pi por 3,14, haber dividido esto entre esto, pero no lo quise simplificar más para que ustedes vieran de que lo único que he hecho aquí es a sustituir el área como pi de 2 sobre 4 y el radio hidráulico como el área entre perímetros. Y entonces esos son los valores que ahí están apareciendo. Finalmente me queda esta expresión que es la que en la planilla, que la columna 32 es igual a la columna 20 entre 1000 por 4 elevado a la 5 tercios por 0,013 dividido pi, que es 3,1416 por la columna 22 entre 1000, que es el diámetro multiplicado a la 8 tercios, multiplicado por el columna 23, que es la pendiente entre 1000 elevado a la 1 medio. ¿Está claro? Entonces, lo que yo calculo aquí es Q partido Q100. Este valor de Q partido Q100 es el que traslada la planilla para calcular la relación Y sobre D. ¿Se acuerda que estaba en función de Q partido Q100? Bueno, pues este es el valor que traslada ya para calcular la relación Y sobre D. Columna calcular el área para la tubería llena, el área de 100. Y el de 100 para la tubería llena es pi de 2 sobre 4. Solo que aquí divido el diámetro entre 1000 porque allí lo multipliqué por 1000.
para tenerlo en milímetros. Y aquí lo divido entre 1000 para llevarlo a metros. ¿Está claro? Y de esa manera calculo el área de 100. En la columna 34 voy a calcular el perímetro para la tubería llena. Y el perímetro para la tubería llena es tipo D. Pero vuelvo a dividir D entre 1000 para llevarlo de milímetros a metros. Y este D es el diámetro que obtuve en la columna 22. En la columna 35 voy a... Y la velocidad de 100, pues utilizo la ecuación de Manning. Y la ecuación de Manning me dice que la velocidad de 100 es igual a 1 sobre n, que es 0.013, que multiplica al radio hidráulico, pero el radio hidráulico de 100 es D sobre 4, si ustedes se acuerdan de las hidráulicas, por eso aparece aquí D sobre 4, elevado a la 2 tercios y por la pendiente a la 1 medio. Entonces la columna 35, que es la que estoy calculando, es 1 en 3.03, que multiplica D, que lo obtuve en la columna 22, lo divido entre 1000 para llevar metro a metro, entre 4 elevado a la 2 tercios y la pendiente que la obtuve en la columna 22, pero la divido entre 1000 porque allí la multipliqué por 1000 para hacer un valor más pequeño. ¿Está bien? De esa manera obtengo la velocidad de 100. En la columna 36 voy a calcular el caudal para la tubería llena, el caudal de 100. Y el caudal de 100 lo puedo multiplicar caudal según continuidad área por velocidad. Es igual al área de 100 por la velocidad de 100 y lo multiplico por 1000 porque el área, fíjense ustedes aquí, está en metros cuadrados, la velocidad en metros segundo para llevar de metros cúbicos segundo a litros por segundo. Entonces la columna 36, que es la que quiero calcular en la tubería llena, es igual a la columna 33, que fue donde calculé el área de la tubería llena, por la columna 35, que fue donde calculé la velocidad para la tubería llena, y lo multiplico por 1000 para transformar de metros cúbicos por segundo a litros por segundo. En la columna 37 voy a calcular el radio hidráulico parcial. Esta es la columna que casi adelante aparece, por ejemplo, en el cálculo de la velocidad crítica, etcétera, ¿no? Que es el radio hidráulico parcial. Y atiendan acá. El radio hidráulico parcial, si yo entrara en la tabla de relaciones hidráulicas, R sobre R100 es igual a la columna 39. En la columna 39 yo voy a obtener el valor de R sobre R100. Voy a obtener aquí un valor. Entonces, si yo multiplico el radio de 100, despejo de aquí el radio de la tubería llena por el valor que obtuve de R sobre R100 en la columna 39, eso me va a dar el radio hidráulico parcial. Entonces, la columna 37, que es la que quiero calcular, dividido la columna 40, que es donde calculo el radio hidráulico parcial, es igual a la columna 39. Entonces, mi columna 37 va a ser igual a ¿quién? A la columna 40 multiplicado por la columna 39, que es donde tuve esta relación. Ahora, en la columna 38 voy a calcular la velocidad parcial entre la velocidad de 100. Entonces, la velocidad parcial es la que yo obtuve en la columna 30 y la velocidad de 100 es la que obtuve en la columna 35. Divido la columna 30 entre la columna de 35 y me da ¿qué cosa? La relación B partido B100. En la columna 39 voy a calcular R partido R100, radio hidráulico parcial entre el radio hidráulico de la tubería llena. Y esto seguro ustedes se los deben haber enseñado en las hidráulicas, de que la relación que hay entre el radio hidráulico parcial y el radio hidráulico de la tubería llena es igual a la relación que hay entre la velocidad parcial y la velocidad de 100 elevado a la 1,5. Entonces, B partido B100 lo acabo de calcular en la columna 38, lo elevo a 1,5
y me da R partido R100 de la columna 39. ¿Está bien? Si esto no se lo enseñaron, bueno, pues anótenlo y apréndanlo para que lo tengan y eso les puede servir en algún cálculo hidráulico. En la columna, nosotros lo que vamos a tener ahí es el radio hidráulico para la tubería llena, R100. Y 100 nosotros lo calculamos como D4, eso lo conocen ustedes de las hidráulicas, que el radio hidráulico de 100 es el cociente de diámetro entre 4. ¿Está claro? Y con eso ya ustedes tienen todas las fórmulas para podérselas introducir a la planilla y tener una planilla de cálculo. Les quiero decir algo, que es el ROCO, que es un software que hizo, fuera profesor mío, un doctor en hidráulica, uno de los mejores hidráulicos que tiene, que vino aquí a Bolivia, a Tarija, a dar una y cuando pasó por acá me lo regaló. Tuve una semana aquí en mi casa y cuando antes de irse me dijo, te puse algo en la computadora. Y me había regalado el software con su manual de usuario. Ese software calcula la red de alcantarillado. Pero lo que les quiero decir es que esta planilla no es didáctica. Esta planilla es una planilla que ustedes pueden utilizar para calcular una red de alcantarillado de cualquier tipo. Yo he hecho el cálculo para una urbanización de una red de alcantarillado, lo hice por el software y apliqué la planilla y los resultados son muy similares prácticamente. O sea, les quiero decir que si esta planilla ustedes la arman bien, tranquilamente pueden diseñar redes de alcantarillado por esa planilla. ¿Está bien? Bueno, entonces ya con eso, ustedes están en condiciones de calcular cualquier red con el uso de esta planilla. Ahora, en el noveno paso, lo que debemos hacer es verificar que la red que nosotros hemos diseñado cumpla con los siguientes requisitos. O sea, en primer lugar, que cumpla con la selección del diámetro de la tubería. En la medida en que íbamos pasando por las columnas, yo les decía, aquí debemos chequear esto en tal columna. Bueno, aquí está resumido. Para la selección del diámetro de la tubería, se debe comprobar en la columna 27, que es cuando nosotros calculamos la relación Y sobre D, que cumpla con estos requisitos. Valor mínimo 0,20, Y sobre D igual a 0,20. La mínima aceptada hasta 0.15 siempre y cuando la velocidad sea mayor de 0,6. La relación aconsejada para colectores, interceptores y emisarios, Y sobre 0.5. Y la recomendación aconsejada para la relación en alcantarillas secundarias y principales, Y sobre D lo más cercano a 0.75. Pero en ninguno de los casos se puede cumplir que la relación Y sobre D exceda el valor de 0,75. Siempre tiene que ser menor o igual a 0.75 para dejar un 25% para que por ahí circule los gases que van a ser evacuados a través de los sistemas de ventilación. ¿Está bien? Entonces eso es importante que tengan presente. Por otro lado, ¿qué debemos verificar? La pendiente de los tramos de la red. Debemos verificar el criterio de pendiente mínima, que se debe cumplir, que en la columna 26, la relación Y sobre D, perdón, la fuerza atractiva siempre tiene que ser mayor que 0,10 kW. Y en los tramos iniciales o de arranque de alcantarilla, se debe cumplir que la fuerza atractiva sea mayor o igual que 0,06 kilogramos por metro cuadrado. Pero solo para los tramos iniciales, donde comienza una alcantarilla. El resto tiene que ser mayor
que es 0,10. Y para la pendiente máxima debemos chequear que se cumpla en la columna 30 que la velocidad sea menor o igual que 5 metros por segundo, pero que la velocidad sea, la velocidad parcial que se calcula en la columna 30 sea menor que la velocidad crítica que tenemos en la columna 31. Recuérdense que si no se cumple con eso, solo podemos variar dos columnas. La columna del diámetro y la columna de la pendiente de la tubería. O ambas inclusive. ¿Está bien? Debemos chequear que se cumplan las velocidades máximas y mínimas. En relación con la velocidad mínima, se chequea que en la columna 30, que es donde calculamos la velocidad del flujo parcial, siempre sea mayor que 0,6. Y es importante aclarar que se pueden admitir algunos tramos con velocidades menores a 0,6 siempre y cuando la fuerza sea mayor o igual que 0,10 kilogramos por metro cuadrado. En relación con las velocidades máximas, se deberá verificar que se cumpla que todos los tramos de alcantarilla, la velocidad parcial que calculamos en la columna 30, sea menor o igual a los 5 metros por segundo que recomienda como velocidad máxima la norma boliviana. En aquellos lugares, como por ejemplo, donde hay topografías llanas, como Santa Cruz, se prefiere siempre que la velocidad no llegue a alcanzar los 5, sino que se quede entre 2,5 y 3 metros para que no se generen daños en el interior de las alcantarillas, producto de que ingrese algunos contundentes por las altas velocidades, golpee la tubería y la pueda romper. ¿Está bien? Entonces lo voy a dejar aquí para que en la próxima clase yo les pueda explicar esto de que era lo que les estaba diciendo de lo que me pasó ahora en este proyecto de matadero, que no entendían cómo poder dimensionar una cámara a través de la información que se presenta en los planos. Entonces, para explicárselo con mayor lujo de detalle y acelerado, entonces lo vamos a ver en la próxima clase. No se lo pierdan, porque cuando ustedes vayan a proyectar, los planos que ustedes tienen que hacer son de ese tipo que les voy a mostrar aquí. Y cuando vayan a construir, tienen que ser capaces de interpretar lo que dice el plano para poder armar, en este caso, por ejemplo, una cámara X. Porque lo que no se puede hacer, si usted tiene 1000 cámaras, dibujar el detalle de las 1000 cámaras, porque eso sería una locura. Necesitaría la fábrica de papel nacional para poder hacer un proyecto. Y entonces yo les voy a enseñar cómo se elaboran los planos y cómo se interpretan los mismos. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, cualquier duda que tengan, en la mejor disposición de contestarse. Ustedes me preguntan. ¿Alguna duda que tengan? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Disculpe, este es para flujo permanente, ¿no? Y uniforme, ¿no? ¿Es el diseño? Diseño de una alcantarilla se hace para flujo permanente y uniforme. ¿Qué quiere decir flujo permanente? Que la relación, que el tirante no varía con el tiempo. O sea, DY/DT es igual a 0 con respecto a, o sea, la variación del tirante con respecto al tiempo es igual a 0. Es decir, que el flujo es uniforme, que la relación de Y de X es igual a 0, o sea, que el tirante no varía con la distancia. Cosa que no ocurre en las redes de alcantarillado. Vamos a partir y ser sinceros. No ocurre en las redes de alcantarillado. ¿Por qué? Por ejemplo, régimen permanente. No lo hay. Porque en el horario no pico yo voy a tener un tirante pequeño. Horario pico que va a pasar, como van los mayores aportes, el tirante varía, o sea que el tirante varía con respecto al tiempo. Y tampoco el tirante es uniforme con respecto a la distancia. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjense ustedes, que vamos con un diámetro menor, llega a 0,75 y aumentamos. ¿Y qué pasa cuando yo aumento el diámetro?
baja estirante, entonces no es uniforme con la distancia. Ahora, ¿qué pasa? Que los estudios que se han hecho con la aplicación de la ecuación de Manning, que es para régimen permanente y uniforme, se ha demostrado que no hay mucha diferencia en cuanto al funcionamiento de la red real. O que si nosotros tuviéramos que calcular una red con la hidráulica real, el régimen no uniforme e impermanente, y las soluciones de las ecuaciones sería a través de derivadas. Entonces sería mucho más complejo. Pero para facilitar el cálculo, y como se ha comprobado que no hay mucha variación entre lo que es No sé si podría ir a su pizarrita. mi Una pizarra. pizarrita. Es que quiero que me explique más o menos cuando hacemos los cambios de sección, ¿no? Ahí se colocan las cámaras de inspección, pero más o menos lo podría esquematizar eso, ya que no podemos ir a verlas, cómo están conectadas. Cuando tenemos los cambios de sección, Correcto. a ver, supongamos que yo tengo una tubería de 6 pulgadas y voy a pasar a una tubería, este es el eje, porque siempre voy a hacer coincidir el eje de la tubería de llegada con el eje de la tubería de salida y con el eje de la cámara. Supongamos que voy a pasar a una tubería de 8 pulgadas, de mayor diámetro. Eso es lo que me dicen, ¿no? Sí. Ya. Entonces, bueno, voy a dibujar la cámara cuadrada para no complicarme haciendo círculos, porque yo soy con esta pizarrita. Entonces, esto es lo que yo haría. Si esta es mi cámara de inspección, lo que yo haría es que hago coincidir el eje de la tubería de llegada con el eje de la tubería de salida y con el eje de la cámara. Como voy de un menor diámetro a un mayor diámetro, muero con la sección menor en una pared y continúo con la sección mayor en la otra. Y en el interior hago una transición divergente de menor a mayor. Eso es lo que hago. Eso ¿con qué la hace? Divergente. Se hace como con una media caña. O sea, lo hago como una media caña. Mira eso, me quedó espectacular. Bueno, es. Entonces, ¿cómo se construye esa transición? Se coge el diámetro de la tubería menor. Se corta un mocho de tubería del diámetro de la tubería menor de 6 pulgadas de 20, que es el interior de la cámara. Y entonces yo voy a tener aquí esto. Voy a hacer caña aquí con el diámetro menor. Y en este caso, el albañil tira una regla del menor al mayor y empieza con su cuchara y a conformar la media caña abriendo. Es así como se hace intuitivamente. ¿Me entendiste, no? Muchas gracias. Sí. Listo. ¿Alguna otra consulta que tengan? ¿Otra pregunta? ¿No hay duda? ¿No hay dudas? Bueno, si no hay más dudas, no sé si está aquí. Gabriela Arana, ¿está en clase? Sí, doctor. Ya, Gabriela, no te retires para que podamos conversar. Ya, Bueno, doctor. la próxima clase vamos a terminar ya con esta unidad 8, lo que significa que la otra semana vamos a tomar el parcial, el segundo parcial. Ahora, la otra vez creo que les tomé a ustedes primero, ¿no? Sanitaria 2, ¿no? Sí. Sí, doctor. Entonces ahora lo voy a invertir.
En la otra clase, miércoles, van a tomar Sani 1 y ustedes van a tomar el lunes Sanitaria 2. ¿Está bien? No, es al revés, creo. Nosotros nos toca el Sani 2 el miércoles. Primero, ¿a Sani 1 o a Sani 2? No me A Sani 2 nos tomó primero. Primero. Sí. Por eso, entonces lo que quiero es que ahora le tome primero a Sani 1 y después a Sani 2 para invertir.